tan detallado de mi currículum que, bueno, como bien ha dicho el doctor Reina, hemos empezado a trabajar en este tema en los últimos años. Yo aquí os he traído un poco un resumen, ¿no? Una revisión, ¿no?, de lo que ha sido el pasado, el presente y lo que será el futuro de este tipo de terapias, pero no tan basado en nuestros resultados que también os comentaré. Bueno, para hablar de este tema que genera tanta curiosidad, ¿no?, y a la vez tanta reticencia, no sé cuánta gente de aquí estaría dispuesta a tratarse con ese tipo de terapia hoy en día, pero probablemente esto cambie, este concepto cambie en el futuro, ¿no? Pues para empezar a hablar de este tema tenemos que remitirnos pues muy atrás en el tiempo, ¿no? Concretamente tenemos que remitirnos al siglo IV, después de Cristo, donde existen los primeros registros literarios, ¿no?, de que en la medicina tradicional china pues ya se utilizaba este tipo de terapia para tratar a algunos pacientes que sufrían pues afecciones tipo intoxicaciones alimentarias o diarreas graves. Pues a estos pacientes ya se les empezó a tratar por vía oral por algunos médicos chinos, con suspensiones de heces, pues que realmente se vio que daban resultados muy buenos en estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, es una terapia pues, que empezó a utilizarse hace realmente muchos años, ¿no? Curiosamente, en esta especie de registro literario que se describe, ¿no?, que era una especie de guía para terapias prácticas de emergencia, también describen el uso de la terapia de la malaria causada por Plasmodium por artemisinas, ¿no? Con lo cual, pues, realmente en este sentido los chinos iban bastante adelantados en esa época. Dando un salto en el tiempo, ¿no?, parece que en el siglo XVI aparecen nuevos registros, también en el contexto de la medicina tradicional china, en este, que sería el libro más importante de este tipo de medicina, que es el Compendio de Materia Médica, donde pues, este médico, cuyo nombre no me atrevo a decir, pues también describe el uso de numerosas recetas realizadas con heces fermentadas, heces frescas, heces incluso de niños, para tratar afecciones digestivas, vómitos, fiebre, incluso estreñimiento, ¿no? Pero en este caso no se refiere directamente a estas recetas con el nombre directo, ¿no?, sino que lo describen como una sopa amarilla. Ya en los años posteriores, en el siglo XVII, ¿no?, también existen evidencias de que este tipo de terapia se empezó a utilizar para el tratamiento de animales enfermos en las explotaciones ganaderas, para tratar a estos animales enfermos a partir de heces de animales sanos. Ese término, pues un anatomista italiano, Acquapendente, lo acuñó como transfaunación. Sin embargo, bueno, es evidente que algunos animales, algunas especies animales, incluso realizan de manera natural este tipo de terapia, ¿no?, la coprofagia, en este caso por vía oral, ¿no? Cualquiera que tenga un perro sabe perfectamente que en muchos casos ellos mismos pues practican la coprofagia para aumentar su diversidad intestinal, la microbiota intestinal, poder digerir mayor número de alimentos. Pasando ya al siglo XVII, XVIII, ¿no?, sabéis que Leeuwenhoek, que es el denominado padre de la microbiología, pues uno de sus muchos descubrimientos que hizo por sus observaciones microscópicas fue la observación de los microorganismos precisamente en las heces. Fue la primera persona que describió que en nuestras heces pues existían bacterias o microorganismos, ¿no? Él lo definió como los microbios, ¿no?, los seres vivos más pequeños que había creado Dios, ¿no? A partir de estos descubrimientos, ¿no?, pues, los médicos europeos empiezan a tener interés sobre estos hechos, y de hecho este médico italiano Paolini, escribe incluso este libro describiendo el poder curativo que tenían las heces para diferentes dolencias, y se refiere para este tipo de preparaciones como barros curativos.
ya pasando al siglo XX, ¿no? Y bueno, pues a una manera de trabajar un poco más científica, ¿no? Pues se sabe, bueno, pues este señor Mechnikov, que era un médico ruso al que se le otorgó un premio Nobel, que era profesor del Instituto Pasteur, digamos que sentó las bases del uso inicial de lo que serían los probióticos, y lo hizo pues basándose en la longevidad que observó que tenían los granjeros búlgaros y en el tipo de dieta que realizaban, mediante muchos alimentos fermentados, ¿no? Pues él mismo empezó a estudiar este tipo de bacterias que se utilizaban para realizar estas fermentaciones, describió las bacterias acidolácticas y los beneficios que parecían que tenían sobre la longevidad, ¿no? en los humanos y digamos en frenar el efecto tóxico de otros factores, ¿no? Y de frenar esta senescencia, ¿no? Entonces, hoy en día, bueno, describió esta bacteria que todavía no se conoce hoy en día con el mismo nombre, Lactobacillus bulgaricus, ¿no? y digamos que instauró el inicio del estudio de la microbiota, ¿no? En la misma línea, durante la Primera Guerra Mundial, pues los médicos alemanes también se dedicaron a estudiar las heces en el contexto, por ejemplo, de brotes de sigelosis que mataban o hacían enfermar a muchos de los soldados, ¿no? Pues observaron que precisamente uno de los soldados no desarrollaba la infección, y a partir de las heces de este soldado consiguieron aislar esta cepa, Escherichia coli, que todavía lleva el nombre de este médico, Nisle, que bueno, pues consiguieron cultivar y la utilizaron para tratar a estos soldados que contraían esta infección, ¿no? Y bueno, pues también se instauró como el uso de un probiótico, en este caso de los pocos probióticos que existían que no estaban basados en bacterias acidolácticas. En la Segunda Guerra Mundial pues también está descrito que los soldados alemanes en África contraían disentería y morían de disentería, y precisamente pues, los médicos nazis, al observar que los beduinos se alimentaban de las heces frescas de sus propios camellos para tratar el inicio de algunas de sus dolencias, ¿no? Pues empezaron a estudiar también las heces y aislaron esta bacteria, Bacillus subtilis, que utilizaron para tratar a muchos de estos soldados, ¿no? Bueno, por lo tanto, como veis, pues, es una terapia que se ha ido utilizando, ¿no? A lo largo del tiempo. Ya entrando en lo que sería la medicina moderna, la ciencia moderna, pues también me pareció curioso que está descrito que este microbiólogo, Falco, que pues, fue un microbiólogo muy importante por sus aportaciones en el campo de la patogenia molecular bacteriana, parece ser que en sus inicios realizó una especie de ensayo clínico en pacientes que se iban a someter a una cirugía. Lo que hizo fue recoger las heces de estos pacientes previamente, administrarles la profilaxis antibiótica, y con sus heces pues, fabricó una especie de píldoras, de cápsulas, que les administró después de la cirugía, ¿no? En el postoperatorio, a la mitad del grupo, observando pues, efectos muy beneficiosos en esta parte del grupo. Sin embargo, parece ser que a sus jefes no les hizo mucha gracia y acabaron despidiéndolo, ¿no? Y bueno, realmente los resultados de este ensayo pues, no se llegaron a publicar nunca. Pero ya sí que a finales de los años 50, 1958, se publica el primer ensayo clínico realizado por el grupo de Eisenman, en el que tratan a 4 pacientes que estaban realmente muy graves, con colitis pseudomembranosa. Pues los tratan con enemas fecales, en este caso de donantes sanos, observando que en los 4 casos los pacientes se recuperaron muy rápidamente y con una muy rápida eficacia, fueron resultados muy sorprendentes, ¿no? En la década posterior esto pues, se realizó en 16 pacientes más, ¿no? Y bueno, empezó a pensarse realmente en el efecto tan beneficioso que tenían este tipo de pacientes que sufrían esta patología, que realmente es muy grave, ¿no?
Ya, bueno, no fue hasta 1978 cuando Bartlett y colaboradores describieron que esta dolencia, esta patología estaba causada por una bacteria que conocemos como Clostridioides difficile, productor de toxina, ¿no? Y que estaba asociado al consumo normalmente al consumo de antibióticos. Para los que no estén muy familiarizados con este tipo de bacteria, con este tipo de infección, la verdad es que es una infección que está muy asociada a la alteración de la microbiota intestinal. Está demostrado que está muy asociada a una alteración de la microbiota intestinal causada por factores agresivos como pueden ser los antibióticos, pero como podrían ser otros como la quimioterapia o incluso la edad, ¿no? Pues bien, los pacientes que sufren una alteración de la microbiota intestinal pueden ser colonizados por esta bacteria productora de toxina y, dependiendo de su respuesta inmunitaria y de la virulencia de estas cepas, pueden desarrollar la infección por esta bacteria con una clínica más o menos grave, ¿no? Pero una de las complicaciones que tiene esta infección es que los pacientes van a sufrir episodios recurrentes, ¿no? Repetitivos en muchos casos, ¿no? Y además, tras haber sufrido una primera recurrencia, estas recurrencias se vuelven mucho más frecuentes, ¿no? Con lo cual pues realmente suponen un problema para muchos pacientes con estas infecciones. En estos pacientes los tratamientos antibióticos en muchos casos funcionan muy bien, pero se ha visto que pues, precisamente que la terapia mediante la transferencia de microbiota fecal pues, puede ser muy beneficiosa para los casos de los pacientes en los que los antibióticos no funcionan, ¿no? De hecho, en la última década, en los últimos años, se han hecho muchísimos estudios, ¿no? que evidencian los resultados que tiene esta terapia en estos pacientes. Uno de los primeros fue este ensayo randomizado y aleatorizado, ¿no? Donde se comparó la terapia en pacientes con infección recurrente por Clostridioides difficile en comparación con el tratamiento con vancomicina oral, que es el tratamiento de elección, observando que los pacientes a los que se les realizaba una primera infusión presentaban una respuesta clínica del 81%, y cuando se les realizaba incluso una segunda infusión del 94% en comparación con el 31% en aquellos pacientes a los que se les administraba vancomicina, ¿no? O sea que pues era realmente muy eficaz. Posteriormente se han hecho otros estudios que han mostrado resultados muy similares, ¿no? E incluso recientemente uno con fidaxomicina, que es un antibiótico ya pues de última generación para el tratamiento de esta infección, que es muy eficaz, pero es que incluso en este caso los pacientes que se habían trasplantado, en este caso mediante colonoscopia, pues también presentaban una respuesta superior a la fidaxomicina. Bueno, por lo tanto, pues en los últimos años, como veis, el número de publicaciones y de investigaciones, trabajos que se han hecho relacionadas con este tema, ¿no? Con el trasplante de microbiota fecal o con el estudio de la microbiota, pues han crecido enormemente, ¿no? Han aumentado enormemente. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues en parte pues por la necesidad, ¿no? Hasta ahora pues nos habíamos planteado el estudio de los microorganismos o de los patógenos, ¿no? De una manera individual, bueno, pues para combatirlos a través de los antibióticos, que por supuesto son muy eficaces, ¿no? Pero se nos ha presentado pues, el problema de que en algunos casos los pacientes pues, no pueden ser tratados con estas terapias, ¿no? Y en este sentido pues, se han empezado a estudiar las comunidades microbianas, que ya sabíamos que eran beneficiosas para nuestro organismo, pero con una idea diferente, ¿no? Con la idea de que puedan ser posibles terapias para tratar aquellas patologías donde pues, otras terapias no funcionan o a las que el paciente pues, no responde, ¿no? Y por supuesto pues, el desarrollo de las técnicas de secuenciación masiva también han sido fundamentales, ¿no? Para que esos estudios pues, hayan empezado a realizar. Bueno, ¿qué conocemos? Bueno, esto nos ha permitido conocer muchísimos datos que no conocíamos acerca de nuestro microbioma, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Bueno, hubo mucho debate respecto a esto, pero que está formado, por ejemplo, por el mismo número de bacterias que de células eucariotas humanas, ¿no? De hecho, bueno, en una persona al principio de unos 70 kilos, ¿no? Y de hecho pues debe considerarse como un órgano sólido
de unos 2 kilos de peso. También sabemos que no está formado solo por bacterias, ¿no? Sino que lo componen muchos otros microorganismos como virus, fagos, bueno, parásitos, hongos. Más del 90% de este microbioma lo tenemos a nivel de nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? Por lo tanto, pues imaginaros la importancia que puede tener a este nivel, ¿no? Y sabemos también, conocemos que las funciones que va a tener pues, van a ser muy importantes a nivel, sobre todo, metabólico y de inmunidad. El desarrollo del microbioma intestinal, bueno, pues no queda muy claro. No nos queda muy claro si se empieza a desarrollar en el útero, dentro de la madre, o si se empieza a desarrollar una vez que, bueno, en el canal del parto, ¿no? Y que además podría diferenciarse dependiendo de si el parto fuese vaginal o por cesárea. Todavía existen dudas respecto a esto. Sin embargo, sí que se han detectado bacterias, por ejemplo, en el meconio, ¿no? en los recién nacidos, aunque en concentraciones muy pequeñitas. También sabemos que la lactancia materna es muy importante para la transmisión, por ejemplo, de bacterias desde el intestino de la madre al intestino del recién nacido a través de células inmunitarias. No funciona. Tenemos un problema técnico. Bueno, pues como os decía, lo que sí se sabe, pues esto, que la lactancia materna sí que existe una transmisión de bacterias del intestino de la madre a través de células del sistema inmunitario que son seleccionadas y pasan al intestino del recién nacido, y que bueno, en los primeros años de vida, los primeros meses, los primeros años, pues la diversidad microbiana de los niños y la cantidad de bacterias es muy variante, es pequeña y va variando mucho, y que cuando se instaura la alimentación sólida es cuando empieza a establecerse una microbiota más o menos madura, que a los 2 o 3 años pues, acabará siendo una microbiota madura y estable que puede permanecer pues, a lo largo más o menos de toda la vida de este niño, ¿no? ¿Qué es una microbiota sana o normal? Pues es muy difícil de definir, ¿vale? Sí que podemos estudiar una serie de criterios o de índices que nos orienten hacia saber si una microbiota está más o menos mal, como serían la riqueza, la cantidad de microorganismos o la biodiversidad, la cantidad de especies diferentes que forman parte de nuestra microbiota. Existen índices comparativos que nos permiten pues, saber si una microbiota es más o menos rica, que son los índices de alfa-diversidad respecto a otra, por ejemplo, o los índices de beta-diversidad pues, que nos permiten comparar diferentes grupos de poblaciones o de pacientes para ver cómo de diferentes son entre ellos. Pero bueno, en general se considera que una microbiota normal es más sana cuanto mayor diversidad y mayor equilibrio existe entre las especies que la componen. Tenemos que tener en cuenta que además existe variabilidad, ¿no? Dentro de lo que es esta microbiota intestinal. Sabemos que existe una variabilidad intraindividual, es decir, que va cambiando a lo largo de toda nuestra vida, como he dicho, en los primeros años de vida pues va cambiando hasta que se establece a los 2 o 3 años, pero luego también se sabe que, por ejemplo, durante el embarazo, en las mujeres aumenta la diversidad bacteriana, aumentando la cantidad de actinobacterias, y que en algún momento después del parto pues esta microbiota vuelve a su estado, digamos, anterior. O que, por ejemplo, en los últimos, bueno, en la senescencia, ¿no? en la vejez, pues tendremos también una menor diversidad microbiana, con un aumento de la cantidad de bacteroidetes. Y por supuesto pues también existe la variabilidad interindividual, es decir, aunque tengamos individuos
todos ellos teóricamente sanos, pues pueden presentar diferencias composicionales en su microbiota intestinal. Luego también existen factores externos pues, que pueden influir mucho en esta variabilidad, ¿no? Uno de ellos es la dieta, que se sabe que influye más del 50% en esta variabilidad de la microbiota intestinal, ¿no? Y de hecho, en este trabajo, que es bastante interesante, pues se vio como los niños que pues tomaban dietas, los niños que viven en zonas más rurales, que tomaban dietas basadas en carbohidratos vegetales, pues presentaban una microbiota muy diferente a la de los niños occidentalizados, ¿no? Pues presentando una mayor cantidad, por ejemplo, de algunas especies como Plevotella, a diferencia de los occidentalizados, o presentando diferencias en la composición y en los metabolitos que se encontraban. Se conoce también que la composición de la microbiota intestinal pues, está formada por 5 filos principales, pero 2 de ellos componen más del 90% de esta microbiota, que son los firmicutes y los bacteroidetes, ¿no? Y bueno, se ha intentado establecer como una relación entre el ratio de firmicutes y bacteroidetes para intentar relacionarlo con una microbiota saludable o con la obesidad. Sin embargo, pues no queda muy claro que este índice o este ratio pues se pueda utilizar, ¿no? Porque se ha visto que puede ser muy variable entre individuos que en teoría están en la misma situación. Además, bueno, pues no nos podemos quedar únicamente en lo que sería la composición de la microbiota intestinal, sino que el metabolismo de los microorganismos pues, juega un papel realmente muy importante. Viendo que, por ejemplo, comunidades microbianas que pueden ser composicionalmente muy diferentes, pueden presentar perfiles metabólicos que pueden ser totalmente equivalentes, ¿no? O sea, diferente composición bacteriana puede tener una función metabólica muy parecida. Y en este sentido, pues, el metabolismo, o sea, uno de los metabolitos que se ha visto que juegan un papel muy importante son los ácidos grasos de cadena corta. Y en concreto, pues, especialmente el butirato parece que tiene un papel muy importante. Estos ácidos grasos de cadena corta, pues, al parecer son un combustible indispensable para las células epiteliales intestinales, pues que juegan un papel muy importante a nivel de la proliferación, de la diferenciación de estas células, de la regulación, la modulación del sistema inmune o incluso de las células enteroendocrinas, ¿no? Y además se ha descrito recientemente que juegan un papel también, pues parece que son ligandos de factores de transcripción. También se ha relacionado, se ha descrito que bacterias están relacionadas, ¿no?, con la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, con lo que serían bacterias que se considerarían beneficiosas, ¿no?, para tener un buen estado de salud, como por ejemplo Faecalibacterium o Akkermansia, etc. Bueno, por lo tanto, pues parece que toda esta actividad metabólica y catabólica que presenta nuestra microbiota intestinal, ¿no?, y esta interacción que estos metabolitos van a tener continuamente con el huésped, pues se traduce en una serie de funciones que van a ser pues muy importantes, ¿no?, como el mantenimiento de la integridad de nuestra barrera intestinal, confiriendo pues, resistencia a la colonización por determinados patógenos, ¿no?, en la síntesis de determinados compuestos que no podemos sintetizar sin estos microorganismos, en la digestión de alimentos, por supuesto en la estimulación del sistema inmune. También tiene un papel muy importante en la regulación de la inflamación y pues también se ha descrito que nuestro microbioma intestinal está en comunicación constante y mutualista con el cerebro a través, bueno, pues de estos metabolitos que pueden actuar como neuropéptidos, ¿no?, pues que van a regular la concentración de determinados compuestos, como sería la serotonina, la dopamina, etcétera, ¿no?, y que pueden tener una influencia muy grande en determinadas patologías neuropsiquiátricas, ¿no? Y también más recientemente se ha descrito que también existe un eje microbiota intestino-hígado, donde también existen evidencias pues de que
que existe una comunicación importante. La eubiosis, ¿no?, se considera el estado en el que la microbiota intestinal estaría en pues un estado de estabilidad o de salud, ¿no? Pero ya hemos visto que existen diferentes factores, ¿no?, que pueden producir una alteración en esta microbiota, ¿no?, una variabilidad más o menos grave. Hemos dicho que la dieta era uno de los más importantes, también la edad, por supuesto los antibióticos, ¿no?, pero puede haber otros como son la genética o factores dependientes de nuestro estilo de vida, ¿no? Este tipo de, estas alteraciones que pueden producir estos factores son los que nos pueden llevar a un estado de enfermedad, ¿no?, digamos. Sin embargo, pues la microbiota intestinal tiene la capacidad de automodularse, ¿no?, lo que se conoce como resiliencia. Ya hemos visto que en los primeros años de vida, ¿no?, pues se producen recambios sucesivos bacterianos que se conocen como sucesión primaria, ¿no?, que hacen que lleguemos a desarrollar esta microbiota estable, esta microbiota, digamos, sana, ¿no? Sin embargo, luego, pues, diferentes factores pueden hacer que esta microbiota pase a un estado, digamos, estable pero degradado, ¿no? O a un estado degradado en el que consideraríamos que ya no es tan estable, ¿no?, un estado de enfermedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues parece ser que existen diferentes vías, ¿no?, de regulación positivas o negativas que permiten que volvamos o bien al estado estable, sano, ¿no?, o que no seamos capaces de volver a este estado estable completamente y nos quedemos en un estado estable pero degradado. Algunos factores, también puede haber factores persistentes, ¿no?, estresantes, que hagan pues, que nuestra microbiota pues, esté, como la dieta, por ejemplo, en este estado degradado pero estable. Estos mismos autores hacen una comparativa con el cuidado del césped, ¿no?, que me ha parecido como muy fácil de entender. Es decir, que podemos tener una agresión, como pueden ser los antibióticos, que acaben destruyendo todo nuestro césped, ¿no? Y pues, si lo dejamos, pues tiene la capacidad de volver a crecer. Sin embargo, no podemos evitar que crezcan especies salvajes, ¿no? Pero si modulamos de alguna manera para evitar que crezcan estas especies salvajes, pues podremos hacer que vuelva a este estado estable, sano, ¿no? Esto, pues podemos hacer, como ejemplo, pues podrían ser los probióticos, ¿no? Si le damos a este césped especies microbianas que se consideran beneficiosas, los prebióticos, si le damos sustancias que favorezcan el crecimiento de estas especies microbianas beneficiosas, o incluso, pues, directamente trasplantando un césped nuevo y saludable, que sería lo que haríamos con una transferencia de microbiota fecal, ¿no? Por lo tanto, es evidente que existen una relación, ¿no?, entre las alteraciones o las variaciones en nuestra microbiota y la enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que en muchos casos pues, no sabemos muy bien si son la causa o la consecuencia, y en este sentido pues es necesario, pues sabéis que hay muchos estudios en marcha, ¿no?, que tratan de estudiar los mecanismos por los que todo esto ocurre. ¿Cómo podemos modular nosotros esta microbiota para que, digamos, vuelva a su estado de estabilidad? Pues lo podemos hacer a través de métodos dirigidos, de métodos no dirigidos, ¿no?, como serían pues, la dieta, el ejercicio, etcétera, los probióticos o la transferencia de microbiota fecal, o métodos o terapias más dirigidas, ¿no?, como serían, por ejemplo, la fagoterapia. En el caso de la infección por Clostridioides difficile se ha estudiado mucho los mecanismos por los que se produce la patogenia en esta infección. Sí que se conocen las alteraciones que se producen en estos pacientes a nivel composicional y también a nivel metabólico. Incluso se ha llegado a conocer cómo están involucrados la síntesis de los ácidos, o sea, el metabolismo de los ácidos biliares en la patogenia de esta infección. Y en este sentido, pues como ya os he mostrado un poco antes, ¿no?, pues hay muchos trabajos, ¿no?, que demuestran la eficacia de este tratamiento en estos pacientes y cómo los pacientes, después de haber recibido este tratamiento, recuperan
digamos, recuperar su microbiota intestinal, su diversidad, su riqueza, a niveles pues casi, digamos, a los que tenían antes, ¿no? O a los que tendría una persona sana. Bueno, la transferencia de microbiota fecal, para explicaros ahora un poco en qué consiste, simplemente consiste en transferir, como dice su palabra, las heces de un donante sano, o que consideramos que está sano, al intestino de un paciente que está, tiene una infección, en este caso por esta bacteria. En general, este tratamiento, bueno, no existen unas guías clínicas definidas para realizar este protocolo. Sí que a lo largo de todos estos años se han ido publicando diferentes consensos o diferentes recomendaciones para tratar, bueno, de que todo el mundo, digamos, lo haga de una manera regulada, pero todavía pues, no se ha llegado a una regulación completa de ello, ¿no? Como sabéis, como ha dicho Jordi Reina, en nuestro hospital empezamos a plantearnos el protocolo para aplicar esta terapia en el 2017, realizamos el primero en el 2019, si no me equivoco, y bueno, es un protocolo que realizamos conjuntamente los servicios de infecciosas, de gastroenterología y de microbiología, con la doctora Ana San Martín y la doctora Garrido, y bueno, realmente no es un procedimiento difícil, pero a pesar de que parece muy sencillo, también tiene sus complicaciones en algunos casos. No me pasa. Vale, en primer lugar, tenemos que seleccionar el donante. Para ello, es importante realizar un protocolo, digamos, de varios pasos para tratar de evitar riesgos a la hora de hacer esta selección. Normalmente las transferencias se realizan a partir de las heces de un solo donante sano. Sin embargo, se ha visto que el uso de diferentes donantes para crear un superdonante puede aumentar la eficacia en esta terapia. En primer lugar, pues lo que vamos a hacer es una entrevista con el posible donante. Se le va a hacer un cuestionario como el que le haríamos a lo mejor a un donante de sangre, pues para conocer su historial médico, evitar, bueno, conocer si ha tenido algún comportamiento de riesgo. Y bueno, se han establecido unos criterios de inclusión y de exclusión de estos pacientes. Por supuesto, cualquier tipo de enfermedad de tipo metabólica, digestiva, infecciosa, etcétera, pues serían un criterio de exclusión. Como criterios de inclusión, simplemente pues pedimos que nos firme el consentimiento informado. Se suelen preferir donantes entre 18 y 65 años para evitar comorbilidades, pero no es que tenga que ser así. También se mira el índice de masa corporal y en general pues, que tengan un buen estado de salud, ¿no? Una vez que hemos realizado este cuestionario, que puede tener una validez de 3 meses, se debe realizar un screening laboratorio, diferentes pruebas de laboratorio, tanto a nivel sanguíneo como a nivel de las heces. Como os podéis imaginar, pues se trata de excluir la presencia de cualquier tipo de patógeno. Bueno, especialmente cualquier tipo de patógeno, pero también se hace un estudio de colonización de patógenos multiresistentes. Como veis, como os he puesto aquí, hace unos años, en el 2019, en Estados Unidos hubo, en el contexto de un ensayo clínico de pacientes hematológicos, hubo 2 pacientes a los que desarrollaron una bacteriemia por E. coli productor de BLE, y uno de ellos incluso falleció. Entonces, bueno, la FDA paralizó todos los ensayos clínicos que tenían en ese momento, pero tengo que decir que aquí siempre se ha hecho el screening de patógenos multiresistentes y no hemos tenido nunca ningún problema en ese sentido. A medida que va avanzando esto, pues se van incluyendo patógenos como por ejemplo el Helicobacter pylori en pacientes asintomáticos, en algunos casos
hay algunos autores que también lo realizan, o por supuesto pues cuando apareció la aparición de los nuevos virus, ¿no?, del COVID, se recomendó descartar la presencia de COVID en las heces o en monkeypox. Bueno, aunque parezca fácil, la selección de estos donantes no lo es tanto. Al final solo se incluyen entre un 25 y un 10% de los donantes. Y como se muestra, por ejemplo, en este trabajo, que parten de 62 candidatos, acaban con 3. Y en el último paso, lo que tienen un 55% de pacientes colonizados con patógenos multiresistentes. O sea que, aunque parezca fácil, pues a veces no lo es tanto. Bueno, el siguiente paso, una vez que tenemos el donante, sería la obtención y el procesamiento de las muestras de heces de este donante. De entrada, pues, se le pide que recoja la muestra, se tiene que realizar el procedimiento en menos de un mes desde que se ha hecho este screening, si no habría que volver a repetirlo. Las heces pues, pueden ser frescas, o pueden ser, a veces puede ser difícil que el mismo día de la transferencia el donante nos pueda traer las muestras, con lo cual pues se podrían traer antes y hacer la infusión a partir de heces congeladas, no hay ningún problema, y en este sentido pues se están creando muchos bancos de heces precisamente para tener disponibilidad, ¿no?, de donantes en caso de que sea necesario. Se requieren entre 50 y 100 gramos, que equivale más o menos a una deposición, y simplemente pues, lo que se realiza es una dilución, una homogenización y bueno, en algunos casos la filtración de estas heces para obtener una solución que se pueda administrar si se va a hacer por vía colonoscópica o por ejemplo, últimamente también muchos laboratorios que lo que hacen es liofilizar estas heces para encapsularlas y hacer la transferencia a través de cápsulas por vía oral. Pero bueno, existen diferentes metodologías para realizar esto. Preferiblemente se utiliza la colonoscopia porque se ha visto que muestra mejores resultados que otras vías, pero bueno, como os comento, pues, últimamente está aumentando el uso de la vía oral a través de las cápsulas. La desventaja que tiene es que hay que administrar una gran cantidad de cápsulas en muchos casos. Otras vías serían el enema o sondas nasofaringias que suelen dar pues, más complicaciones, ¿no?, la administración por las vías superiores. Normalmente pues, al paciente se le hace un tratamiento antibiótico previamente a la infusión de las heces y si se va a realizar por colonoscopia, pues, lo adecuado sería administrar unos 500 mililitros de infusión. La ventaja que tiene la colonoscopia es que nos permite llegar a colon derecho. Bueno, hoy en día la única indicación que tiene la transferencia de microbiota fecal es el tratamiento de la infección por clostridioides difícil, recurrente o refractaria. Las guías, tanto la europea como australiana, coinciden en que esta se puede administrar o recomiendan administrarlo a partir de la segunda recurrencia, mientras que las americanas, a raíz de este problema que tuvieron, pues han pasado a recomendarlo a partir de la tercera recurrencia. Y también, bueno, pues en casos de rescate previos a una cirugía, pues también lo recomendan. Como os comentaba, pues en nuestro hospital empezamos a hacerlo hace unos años y este sería un poco nuestro protocolo, es a partir del a partir de la segunda recurrencia también. Cuando un paciente sufre un segundo episodio, pues ya se le informa sobre la posibilidad de tratarle con esta terapia si tuviese un fallo de tratamiento, y entonces pues, en el caso de que tenga este fallo se activa este protocolo, se trata al paciente con vancomicina durante al menos 3 días y se le prepara con la colonoscopia. Esta vancomicina pues se tiene que parar 48 horas antes de realizar este trasplante fecal. Y aquí os he traído un poco un resumen de los pacientes a los que se les hemos realizado esta terapia en nuestro hospital, ¿no? Como ha dicho el doctor Reina, pues, mediante colonoscopia hemos realizado la transferencia a un total de 11 pacientes, 10 de ellos con infección recurrente por clostridioides difficile y en un caso un paciente con colitis ulcerosa. Bueno, todos los casos la verdad es que han ido muy bien, lo hemos realizado tanto en hombres como en mujeres, a partir de donantes tanto allegados como anónimos, esto no lo he comentado,
pero los donantes, muchos pacientes prefieren que sean allegados, pero no es un criterio, digamos, excluyente. Como os digo, pues en todos los casos pues funcionó bastante bien, todos ellos tuvieron una curación inmediata. Sin embargo, en uno de los pacientes, pues la curación definitiva no fue bien, sufrió una recidiva y se le trató con tratamiento antibiótico. Y bueno, también cabe destacar que en 3 de los pacientes estaban colonizados por patógenos multiresistentes. Después se pudo comprobar que tras la transferencia se habían decolonizado. Además, bueno, pues en el contexto de alguno de estos trabajos que hacemos, que ha comentado el doctor Reina, pues hemos podido comprobar cómo los pacientes que se han tratado mediante transferencia de microbiota en comparación con los pacientes tratados con antibiótico presentan una regeneración, ¿no? Una recuperación de su microbiota intestinal, como indican estos son índices de alfa diversidad, ¿no? Pues presentan una recuperación mucho mayor que los que se tratan con antibióticos, incluso llegando casi al nivel de los donantes sanos. También hemos podido comprobar cómo mejora su composición bacteriana intestinal, o incluso cómo su microbiota intestinal después del tratamiento incluso se asemeja a las de los propios donantes con los que se les realizó la transferencia en algunos casos, hasta 150 días después de haber realizado la transfusión. Aquí, bueno, como veis, pues se puede observar cómo la microbiota de estos pacientes trasplantados se parece mucho a la de los donantes, que serían los verdes, los trasplantados serían los lilas, exceptuando este caso en el que tuvimos un fallo de tratamiento. Bueno, por lo tanto, pues parece una terapia pues, que es realmente eficaz, ¿no? Pero tenemos que plantearnos si es segura. La verdad es que los efectos adversos descritos, o sea, no se han descrito efectos adversos realmente muy graves, quitando pues, algún caso. Normalmente lo que se describen son molestias abdominales. Sí que, por ejemplo, este caso de la bacteriemia, o incluso en un caso se describió el aumento de peso en una paciente que había sido trasplantada con heces de un donante obeso. En cuanto a la legislación, la FDA sí que lo tenía catalogado el trasplante como un medicamento biológico ya hace unos años, y en nuestro país, justo a finales de este año pasado, pues la Agencia Española del Medicamento le ha otorgado la misma categoría, con lo cual probablemente empecemos a ver una mayor regulación de esta terapia a partir de ahora. Bueno, hablando ya un poco del futuro, ¿no? Aparte de lo que es la infección por clostridios difíciles, que hay más allá, ¿no? de este tipo de tratamientos. Como sabéis, pues existen numerosos ensayos clínicos en marcha para tratar o para ver qué eficacia puede tener esta terapia en otro tipo de patologías, pues como sabéis, tanto en el campo de otras enfermedades gastrointestinales como a nivel de trastornos metabólicos, enfermedades neuropsiquiátricas o inmunológicas, ¿no? Es lógico pensar que en el campo de las enfermedades inflamatorias intestinales, donde se conocen los mecanismos que muchas veces están relacionados con los brotes en estos pacientes, ¿no? Como puede ser el aumento de bacterias proinflamatorias, pues este tipo de terapia podría ser beneficiosa. Se han realizado muchos estudios en pacientes con colitis ulcerosa. Aquí os pongo 3 ejemplos, ¿no? De estudios donde realmente sí que se pudo comprobar cómo en estos pacientes, en los pacientes que se trataban con el trasplante, presentaban más casos de remisión clínica que en los controles, sin necesidad de tratamiento con corticoides. Sin embargo, bueno, en algunos de ellos parece que aparecen algunos efectos graves, incluso relacionados con su propia enfermedad, presentando colitis, episodios de colitis más graves.
con lo cual pues, parece ser que en este campo, aunque puede ser una terapia prometedora, hacen falta más estudios para asegurar la eficacia a largo plazo y las medidas de seguridad en estos pacientes. En enfermedad de Crohn también se han realizado ensayos como este, donde, por ejemplo, parece que estos enfermos podrían beneficiarse del uso de varios ciclos de transferencias, ¿no? Por ejemplo, en las 6 semanas posteriores en aquellos que han respondido a una primera transferencia, ¿no? Se vio que en estos pacientes respondían bastante mejor. O incluso en aquellos que presentaban una mejor implantación de la microbiota del donante, pues también presentaban una mejor respuesta clínica sin presentar nuevos brotes en el periodo de seguimiento de 8 semanas. Bueno, dentro de lo que serían este mismo campo, pues también se han realizado estudios en pacientes con síndrome del intestino irritable. Os he puesto este ejemplo porque es un estudio que se realizó en pacientes que, además de presentar síndrome de intestino irritable, eran pacientes que presentaban ansiedad y depresión. Y al realizar la transferencia de microbiota fecal en estos pacientes, en los que se realizó 3 ciclos, a la semana, a las 8 semanas y a las 12 semanas, se vio que en el grupo tratado, respecto al placebo, pues presentaban una mejora tanto de la riqueza como de la diversidad, una mejora de los síntomas del síndrome del intestino irritable, pero además mejoraban la ansiedad y los signos de ansiedad y de depresión, ¿no? Y esto pues, nos muestra, ¿no?, el carácter versátil que puede tener esta terapia para algunos pacientes, ¿no? Y además también nos muestra pues, la importancia que tiene, ¿no?, este eje intestino-cerebro, que sabemos pues que están involucrados numerosos metabolitos intestinales, ¿no?, y que puede ser prometedor para tratarse algunas enfermedades a este nivel, ¿no? Aquí también os he puesto un ejemplo de un paciente con esclerosis múltiple, que había presentado un empeoramiento de su enfermedad a lo largo de 3 años, ¿no? Había sufrido 3 recaídas, y también había presentado infección por Clostridium difficile, y al tratarle la infección con un trasplante de microbiota fecal, pues lo que se observó es que mejoraba los síntomas de su enfermedad, y además no volvió a tener ninguna recaída de su enfermedad a lo largo de 10 años, ¿no? Es anecdótico, ¿no?, pero bueno, parece como muy prometedor, ¿no? Entonces, bueno, debemos plantearnos que se pueden llegar a tratar comorbilidades, ¿no?, con estas terapias. En este campo de los trastornos neuropsiquiátricos se han realizado también muchos ensayos, tanto en animales como en humanos, incluso pues, replicando comportamientos en ratones a los que se les ha realizado la transfusión de pacientes, la transferencia de heces de pacientes con estos trastornos, pues replicando comportamientos de este tipo en los propios ratones, y además pues están estudiando los mecanismos que están implicados en estos trastornos, como la esquizofrenia, donde se ha observado que en algunos casos el aumento de concentraciones de bacterias que se consideran beneficiosas, como la Akkermansia, ¿no?, que en teoría protege la mucosa intestinal, pues en concentraciones elevadas puede llegar a degradarla, aumentando la permeabilidad intestinal y produciendo endotoxemia, ¿no? También en estos pacientes se ha visto cómo está aumentada la vía de degradación del triptófano, y que, bueno, pues, que podría llegar a modularse en estos pacientes para tratar de reducir los síntomas, ¿no? También son interesantes los estudios que se han hecho en el campo del trastorno del espectro autista en niños. Estos 2 trabajos pues, son muy interesantes porque se realizó una transferencia de microbiota fecal en niños con TEA, en 18 niños, donde se observó que pues, mejoró significativamente no solo los trastornos gastrointestinales, ¿no?, sino también a nivel conductual,
el comportamiento conductual de estos niños. Además, pues, se pudo comprobar cómo variaba la composición intestinal de la microbiota intestinal de estos niños, pues aumentando determinadas especies, ¿no? Como Bifidobacterium o Prevotella, y bueno, se les hizo un seguimiento de 8 semanas, pues viendo cómo se mantenía, ¿no?, esta mejoría. Posteriormente se realizó un segundo estudio donde se comprobó cómo seguían beneficiándose de estas mejorías al cabo de 2 años. Otro campo importante son el campo de los trastornos metabólicos, ¿no?, como la obesidad. En este sentido, pues han hecho numerosos estudios donde sí que se ha visto que se relaciona la microbiota intestinal con un fenotipo obeso o delgado. Sin embargo, no se ha llegado a evidenciar la eficacia de esta terapia para disminuir el índice de masa corporal. Probablemente porque está influenciado por numerosos factores, como pueda ser la dieta o los hábitos de vida, y por lo tanto, pues a lo mejor aquí se necesitan más estudios para conocer los mecanismos y tratar en este sentido a nivel un poco más dirigido, ¿no? Lo que sí se ha visto en algunos ensayos, como este que se realizó en gemelos discordantes, es que al transferir las heces a ratones se replicaba este fenotipo obeso y este fenotipo delgado, e incluso al tratar al obeso con las heces del delgado, pues revertía el fenotipo obeso. Sin embargo, esto podría significar, ¿no?, que al utilizar donantes obesos podíamos aumentar el índice de masa corporal en los pacientes. No está tan claro, ¿no?, porque en este otro estudio, donde se trataba a pacientes con infección recurrente por Clostridium difficile, precisamente pues se evaluó si aquellos que habían sido transferidos con donantes obesos aumentaban su índice de masa corporal, y no fue así. Simplemente aumentaba algo el índice de masa corporal, pero para llegar, digamos, al estado basal inicial que tenían estos pacientes antes de tener todas estas diarreas, ¿no? Lo que sí que parece que se ha demostrado es que no disminuye el índice de masa corporal, como se comprobó, por ejemplo, en este otro estudio realizado en adolescentes, pero sí que mejoraba diferentes trastornos metabólicos que sufrían estos pacientes pues a diferentes niveles, ¿no? Curiosamente, pues en los pacientes con diabetes sí que parece que mejora significativamente la sensibilidad a la insulina en sujetos obesos. Y también se ha relacionado con una mayor abundancia relativa de determinadas especies bacterianas, como puede ser Akkermansia, que parece que mejora la tolerancia a la glucosa y la resistencia a la insulina, ¿no? Precisamente en estudios realizados en estos pacientes diabéticos también se ha comprobado una mayor eficacia cuando se realizan trasplantes autólogos en estos pacientes, o cómo se puede predecir, dependiendo del estado basal de la microbiota, la respuesta que van a tener a este tratamiento. Otras posibles aplicaciones pues sería la enfermedad del injerto contra el huésped, donde se ha visto que también mejora en estos pacientes la gravedad, haciendo en este trabajo, por ejemplo, en un seguimiento de hasta 24 semanas. Y bueno, otro posible campo pues muy prometedor sería el tratamiento del cáncer. En los últimos años se han publicado por ejemplo, algunos trabajos en este sentido, como por ejemplo estos trabajos donde se ha visto que en pacientes con melanomas refractarios o metastásicos, el trasplante de microbiota fecal como coadyuvante de los anticuerpos monoclonales revertía la progresión de este tipo de cánceres. Por supuesto, pues también puede tener un papel preventivo en el desarrollo de enfermedades como el cáncer, ¿no? Hemos visto que puede ser beneficioso en el caso de algunas enfermedades inflamatorias, y estos pacientes pueden desarrollar cáncer colorectal a largo plazo, o pacientes con cirrosis que puedan llegar a desarrollar cáncer hepatocelular. Y también pues, se ha puesto de manifiesto que hay algunos metabolitos intestinales que pueden prevenir efectos, proliferación celular o efectos proinflamatorios, ¿no?, y que podrían ser preventivos.
Por supuesto, digamos que para la restauración de la microbiota intestinal en pacientes inmunodeprimidos puede ser una terapia realmente muy prometedora, o para la erradicación de bacterias multiresistentes para evitar posibles complicaciones como estas bacteriemias, ¿no?, que pueden ser muy graves en estos pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo se demuestra en este trabajo que se realizó en pacientes con leucemia amiloide aguda, ¿vale?, donde después de recibir los tratamientos, sabéis que estos pacientes reciben tratamientos muy agresivos con quimioterapia y con antibióticos, ¿no?, pues se les administró 2 ciclos de la transferencia de microbiota fecal, presentaron una restauración realmente muy buena de su microbiota intestinal, además observando una reducción en la abundancia de bacterias que se consideran proinflamatorias. Bueno, y finalmente comentar que también parece que puede ser una terapia prometedora en el campo de las enfermedades cardiovasculares, donde se ha visto que el aumento de TMAO puede estar relacionado con una mayor mortalidad en estos pacientes, y donde se han empezado a realizar algunos estudios, como este que se realizó en ratones, donde se vio que los ratones con aterosclerosis que eran trasplantados con heces de ratones wild type mejoraba este tipo de patología, y al revés, los ratones wild type que eran trasplantados con heces de ratones enfermos se observaba una progresión de la aterosclerosis. Bueno, lo que parece es que existen unos mecanismos comunes, ¿no?, en este tipo de terapia, que es, por una parte, el aumento de las especies butirogénicas, lo que parecen protectoras en cuanto a la inflamación, ¿no?, a proteger la barrera intestinal, que disminuyen determinados géneros bacterianos, como son las proteobacterias, como E. coli, o los estreptococos, etcétera, ¿no?, que precisamente son, digamos, las bacterias que van a favorecer estos procesos inflamatorios, ¿no?, y que van a hacer disminuir las especies butirogénicas. También parece que se produce un aumento de la actividad de las células MAI, y también que se favorece digamos, la eliminación de genes de resistencia a los antibióticos. Sin embargo, el problema de todos estos estudios es que en muchos casos presentan resultados muy variables, ¿no?, y no siempre son muy consistentes por los diseños o por otros factores. Parece que en un futuro próximo necesitamos estandarizar un poco más, ¿no?, todos esos procedimientos, y en este sentido pues se está trabajando en la comercialización de diferentes fórmulas comerciales, ¿no?, que se conocen como productos bioterapéuticos vivos. Existen varios que están en diferentes fases de desarrollo, como el SER-109 es uno de los que están en fase 3 ya, y que se ha visto que tienen resultados en el caso de los pacientes con infección por Clostridium difficile. Pues parece que a partir de la tercera recurrencia presentan una buena respuesta clínica. Hay otros, incluso alguno aprobado por la FDA, y en nuestro país, por ejemplo, también se están realizando ensayos clínicos con este compuesto, una compañía española. Pues están realizando diferentes ensayos en los que nosotros participamos, ¿no?, precisamente para evaluar el tratamiento en pacientes con infección recurrente por Clostridium difficile en comparación con la fidaxomicina, o también en pacientes para tratar de ver la decolonización en pacientes colonizados por enterobacterias productoras de carbapenemasas. Otras posibles estrategias de modulación dirigidas podrían ser las bacterias diseñadas para modular la microbiota. Esto todavía también está en desarrollo, hay diferentes ensayos en este sentido, ¿no?, donde estas bacterias irían precisamente dirigidas contra metabolitos o contra ciclos metabólicos selectivos, ¿no?, o la fagoterapia, que también parece muy prometedora, ¿no?, donde se pueden utilizar combinaciones de fagos seleccionados o diseñados, ¿no?, para actuar específicamente
contra patobiontes que sabemos que estuviesen relacionados con una patología concreta. Bueno, ya para acabar, simplemente dejaros algunos mensajes, ¿no?, sobre el presente, que tenemos en el presente en cuanto a la terapia mediante transferencia de microbiota fecal. Pues está indicada para el tratamiento de la infección por Clostridium difícil recurrente a partir de la segunda recurrencia. Presenta una buena respuesta terapéutica de entre un 80 y 90% sin presentar efectos adversos importantes. La vía colonoscópica yo creo que es la preferible, la que ha mostrado una mejor respuesta en estos pacientes. También se está empezando a ver que las cápsulas también son realmente eficaces. Más de un ciclo de tratamiento en algunos casos puede aumentar la eficacia terapéutica o puede ser necesario. Podemos usarlo en algunos casos como tratamiento compasivo, y debemos hacer un seguimiento a largo plazo de estos pacientes para conocer el impacto que puede tener este tipo de terapia, ¿no? En cuanto al futuro, pues necesitamos una regulación y una estandarización de estos procedimientos. Parece ser que yo creo que en un futuro próximo se comercializarán estas cápsulas de productos biológicos vivos, y bueno, yo creo que será un potencial tratamiento para numerosas patologías o comorbilidades más allá de la infección por Clostridium difficile, ¿no? Incluso también en la prevención de otras enfermedades como el cáncer. En algunos casos podremos predecir la respuesta a estos tratamientos haciendo un estudio previo de la microbiota intestinal y una de las futuras terapias más prometedoras no pueden ser las terapias dirigidas como la fagoterapia. Y bueno, nada más, muchas gracias a todos y dar las gracias también pues, al equipo multidisciplinar que somos, ¿no?, la doctora Luisa Martín y la doctora Garrido de Digestivo, y a todo mi servicio de microbiología que lógicamente también han participado en la puesta en marcha de todos estos protocolos. Gracias. Bueno, le felicito por esta interesante conferencia. Creo que ha abierto varias posibilidades. A mí se me ocurre como hematólogo. He visto que han hecho un tratamiento en casos de leucemias mieloblásticas agudas y en donde yo creo que se intenta una quimioterapia intensiva que puede destruir la mucosa intestinal abriendo brechas. Quizás se había pensado hay, digamos, ensayos como profilaxis, es decir, personas que van a ser trasplantadas y tienen una microbiota mala, para decirlo de alguna manera, pues hacer el trasplante antes de dar esta quimioterapia. Bueno, yo creo que sí que es interesante este planteamiento, ¿no?, que realmente sí que podría ser útil, digamos, a reforzar, ¿no?, los efectos, ¿no?, el impacto que puedan tener estas terapias después. Sin embargo, bueno, sí que yo creo que en un futuro se plantea, ¿no?, que se hagan trasplantes autólogos, ¿no? De hecho, pues recogiendo a lo mejor las heces de pacientes, es verdad que es difícil saber si tú vas a desarrollar este tipo de patología, ¿no? Pero esa sería la situación ideal, ¿no?, que tuviésemos heces nuestras, ¿no?, y que nos las pudiesen trasplantar, por ejemplo, en casos de agresiones de este tipo, ¿no? Que, bueno, en este caso a lo mejor sería preferible hacerlo después, ¿no? Hacerlo antes, sí, yo creo que sí, que nos puede ayudar a que este impacto, ¿no?, de estos tratamientos sea peor. Muchas gracias. Se abre el turno para la audiencia. Y hay una pregunta. Adelante. Sí. ¿Se oye? Sí. Es una curiosidad. Bueno, felicitarte, me ha encantado. Pero una curiosidad, si se repiten ciclos, ¿se utiliza el mismo donante o se puede variar de donante para variar? Si tienes un banco, evidentemente puedes almacenar en el banco y del mismo donante hacer ciclos. Pero se ha probado no utilizar del mismo sino de otro, ¿se puede utilizar perfectamente? Se puede, sí, perfectamente. O sea, de hecho, está indicado, si hay un fallo de tratamiento con el trasplante, está indicado hacer un segundo ciclo
tanto con el mismo donante como con otro diferente si es necesario. Sí, no hay ningún problema. ¿Más preguntas? Hola, bueno, muchas gracias. En verdad tengo dos preguntas. Una que creo que está más relacionada y, bueno, yo creo que la microbiota y todo el tema de las bacterias es como una línea que cada vez tiene más relevancia. Entonces mi pregunta sería, por ejemplo, igual que con los probióticos muchas veces se miran las unidades formadoras de colonia para poder cuantificar para que sea un buen probiótico tiene que tener X de unidades formadoras de colonia y de X cepas. No sé si esto lo miráis cuando vais a hacer un trasplante fecal, porque he visto que has dicho que muchas veces tenéis que dar mucha cantidad, entonces entiendo que en el fondo igual estoy súper equivocada porque es desconocimiento, pero quizá tenéis que acabar dando como mucha dosis, que sería como dar mucha cantidad de un probiótico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no es exactamente así, ¿no? O sea, digamos, la dosis que le implantas, ¿no?, al receptor está estandarizada, ¿no? Como he dicho, más o menos, haciéndolo por colonoscopia serían unos 500 mililitros de infusión. Esto sería como la dosis estándar, ¿no? Es verdad que no se hace un estudio previo de la composición de esta microbiota a la hora de hacer un trasplante, pero es posible que en el futuro sí que a lo mejor sea necesario medir concentraciones de determinados grupos de bacterias para medir la abundancia relativa de determinadas bacterias que se consideran beneficiosas o necesarias en esa patología en cuestión, pero actualmente esto no se hace. Y luego, ya que estoy, aprovecho conocer tu opinión acerca de que, has dicho que muchas veces se hace primero el tratamiento antibiótico y después se hace el trasplante. Entonces también me llama la atención que muchas veces la pauta que es del probiótico es que cuando se está dando el antibiótico se empieza la pauta de probiótico. Y yo siempre he pensado que debería ser quizás cuando ya está finalizando esa pauta de antibiótico. Y no sé, conocer tu opinión al respecto. Bueno, sí, también yo creo que son cosas diferentes, ¿no? En el caso del trasplante se hace un tratamiento previo con antibiótico, que es un antibiótico dirigido al tratamiento de la infección por Clostridium difficile. Entonces se hace este tratamiento y de hecho se para 48 horas antes de realizar la infusión. Claro, en el caso de los probióticos yo no tengo mucha experiencia, pero se dan, se supone, ¿no?, para tratar de regenerar también después de un tratamiento antibiótico que has tenido que administrar, ¿no?, para un tratamiento en cuestión. Bueno, no me parece mal que se dé justo después de este tratamiento, ¿no? ¿Sabes? Me parece correcto. Sí, en primer lugar felicitarla, a la doctora Mena. Realmente ha sido una charla muy interesante, una presentación muy interesante. Esto es un campo que lleva tiempo y que realmente necesitamos que aporte algo más que la patología, que necesitamos que lo que prometa realmente lo cumpla, ¿no? Entonces hay que ser un poquito, digamos, tenemos que seguir viendo las expectativas. Y yo quería hacerte dos preguntas a este respecto. La primera, está claro que en patología, como habéis demostrado, pues es una técnica que puede ser útil, ningún problema, pero para tratar otras enfermedades más crónicas o para tratar determinadas patologías, tendría que ser una transformación permanente de la microbiota. Realmente los trasplantes que vosotros hacéis, ¿por cuánto tiempo cambian, no en condiciones patológicas, sino en condiciones fisiológicas? ¿Durante cuánto tiempo son capaces de transformar la microbiota en un sujeto o tarde o temprano acaban volviendo otra vez a su estatus natural? Eso por una parte. Y por otra, y así no tengo que volver a repetir, poder coger el micrófono y volver a hablar, supongo que cambiando los hábitos alimenticios, cambiando los hábitos de vida, podemos cambiar nuestra propia microbiótica. ¿Realmente no sería una forma más natural y más fisiológica de hacer un cambio en nuestra microbiota y más permanente? Pregunto. Bueno, empiezo por la segunda,
Que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que sí, que cambiando nuestros hábitos podemos cambiar muchos aspectos de nuestra, digamos, aspectos malos de nuestra microbiota intestinal. La cuestión es saber exactamente qué es lo que tenemos que cambiar, ¿no? O sea, a lo mejor no lo tenemos tan claro, no sabemos qué es lo que nos va a llevar a desarrollar según qué patologías o qué condiciones, ¿no? Sí que creo en la modulación, como tú dices, ¿no? La modulación no dirigida pues, puede ser útil hasta cierto punto, ¿no? Una vez que a lo mejor ya hemos empezado un proceso más avanzado, ¿no? de iniciar una patología, ahí probablemente sea más difícil, ¿no? Ahí sí que tenemos que ir a unas terapias un poco más dirigidas. Y bueno, respecto a lo primero que me has preguntado. ¿Cuánto tiempo puede durar la modificación de la microbiota? Sí, bueno, sí, aquí sí que se ha hecho algún estudio, bueno, que se ha visto, bueno, nosotros por ejemplo sí que lo hemos visto en algunos de los pocos pacientes que tenemos, sí que hemos visto que por ejemplo hasta 150 días después de haber realizado la transferencia se mantenía la composición microbiana, que además era muy similar a la del donante. Y sí que sé que existe algún otro estudio en el que también han mirado que esta microbiota puede permanecer estable durante, o sea, se ha comprobado hasta unos meses, no se ha comprobado más allá. Pero sí que no siempre ocurre esto y no siempre el paciente vuelve a desarrollar la patología o bueno, la infección en este caso por la bacteria. Hay que hacer más estudios para llegar a saber, estudios a largo plazo, ¿no? Para llegar a conocer todos estos aspectos que por ahora no están tan claros. Doctor Marc Miquel. M'ha paregut esplèndida la xerrada i un camp de recerca espectacular. Jo la meva pregunta era una mica en la línia de la del doctor Leà, perquè un té la sensació que l'individu canvia la microbiota i la microbiota també pot canviar l'individu, no? I amb els pacients amb obesitat i amb insulinresistència, a quant de temps s'ha mirat la modificació de la insulinresistència o de... No ho saps. Sincerament, això no t'ho sé dir, perquè tampoc és el meu camp i no t'ho sé dir. Per saber si s'havia mirat a molt curt plaç o una mica més llarg plaç. I després... Aquests estudis que vos he presentat, més o menys fan com heu vist, el seguiment normalment va fins a 8 setmanes, en algun cas 24 setmanes i en algun cas van un poc més enllà, però és que és molt difícil fer el seguiment d'aquests pacients, no? Seguiments tan a llarg plaç, potser com heu vist els d'aquests nins en TEA que els feien un seguiment de fins a 2 anys, però... I se mantenia el canvi de la microbiota amb aquests nins? Se mantenien els beneficis d'haver fet aquesta teràpia. I l'altra cosa que te volia demanar és què és millor, una transferència d'un mix de bactèries vives, d'un producte biològic, o la microbiota, és a dir, si hi ha una branca de tractament que compara el mix de bacteris amb la microbiota en aquests estudis que tu proposaves en el final. Fins on jo sé, no hi ha una branca comparativa. S'han comparat amb control, o sigui, amb controls. Sí. Gràcies. La composició dels probiòtics i de la transferència no és la mateixa, teòricament. A la qual és difícil de comparar, perquè no es tracta d'una mateixa població bacteriana, no? Estaries donant dos tractaments diferents. S'afecta dels assaigs clínics. Si hi ha un assaig clínic que compari amb alguna malaltia, qüestió difícil. Si hi ha un assaig clínic que compari, per exemple, l'efecte damunt una malaltia per Clostridium, una branca de microbiota, una branca d'un producte biològic, un mix de bacteris i el que sigui un placebo. Per al seguiment d'aquests malalts, quan se considera que ha tingut èxit, quan no tenen un altre episodi diarreic, en quant de temps? Quan dius que ha funcionat i que no, i que tens que començar un altre cicle?
Bé, nosaltres, per exemple, el que tenim establert és fem un seguiment de fins a 8 setmanes. Més enllà d'aquí, lògicament són pacients nostres, no? I si tinguessin qualque problema ho sabríem, no? Però es considera curació definitiva més enllà de 8 setmanes, sense cap episodi. Molt bé, jo, si no hi ha més preguntes, torno a agrair a la doctora la seva extraordinària conferència i vostès la seva presència. S'aixeca la sessió.